Buenas noches. Vamos a hacer pues nuestro encuentro de estudio bíblico sobre el Evangelio del próximo domingo, pero vamos a hacerlo como siempre, ¿no? Pidiéndole al Padre que nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguimos con el Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a ver las bienaventuranzas en el capítulo 5, del 1 al 12, ¿de acuerdo? Bueno, sí, de San Mateo. De San Mateo. Hugo, por favor, le ayudas ahí a ubicar a... San Mateo de 5 minutos. O el Sí. Sermón del Monte, no. Bueno, sí, no, es las bienaventuranzas hacia el Sermón del Monte. Bueno, bien. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de vuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Bueno, de los evangelistas, digamos el que, pues obviamente todos hunden sus raíces en el Antiguo Testamento, pero Mateo más que nadie. De los cuatro, Mateo es el que más hunde sus raíces en el Antiguo Testamento por una razón muy sencilla. El auditorio de Mateo son judíos todos, judíos expulsados de la sinagoga, porque en los años 70, después de los años 70, después de la destrucción del templo, se levantó un movimiento sinagogal muy radical, y entonces todo lo que no era con respecto a la ley de Moisés lo expulsaban. O sea que a los seguidores de Cristo los expulsaron. O sea que Mateo le predica es a unos judíos expulsados de las sinagogas, digamos a los judíos cristianizados, ¿de acuerdo? A los que seguían a Cristo, ¿no? Y eso se evidencia en la conclusión del discurso parabólico, cuando Mateo dice: un judío convertido, ¿no? Un judío convertido al cristianismo es como un padre de familia que va a su casa y del arca, el arca en las casas de familia era un baúl donde guardar las cosas de valor, un cajón grande donde guardar las cosas de valor. Entonces dice Mateo, un judío convertido al cristianismo o un escriba convertido, ¿cierto? Es como un padre de familia que va a su casa y del arca saca cosas antiguas y cosas nuevas, y todas ellas de gran valor, ¿no? Como quien dice, el judío convertido sabe apreciar las cosas de valor del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Y de igual manera, con mayor razón, las cosas del Nuevo Testamento, ¿cierto? Bien, entonces, este discurso del monte, que empieza con las bienaventuranzas, hay que mirarlo en clave de Moisés, porque Jesús es el nuevo Moisés. Entonces, en antiguo, Moisés sube al monte.
¿A qué subía al monte? A recibir la ley en 10 tablas, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ahora el nuevo Moisés sube al monte, no a recibir, sino a entregar él mismo la nueva ley, que es la ley de la gracia, la ley del amor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pedagógicamente hablando, como Dios en Génesis había retirado su espíritu de los hombres porque se habían vuelto solo carne, entonces, pues ante esa ausencia del espíritu de Dios en los hombres estaba la ley. Entonces la ley era como un pedagogo. Pablo lo explica muy bien. Cuando el padre se ausenta, deja a uno de los esclavos, pues, escogido, ¿cierto? Con un palito, una varita, como pedagogo, cuidando a los niños. Si el niño se porta mal, le da con el palito. Sí, claro, sin irlo a porrear, pues, a lastimar, ¿no? Entonces, fíjese cómo la ley era como el palito, pues, que le pegaba al niño cuando se portaba mal, ¿no? Obviamente, cuando viene el padre, pues ya no hay necesidad de esclavo ni de palito, ¿de acuerdo? De pedagogo. Entonces, por eso cuando viene el Padre, cuando viene Jesús, porque quien me vio a mí ve al Padre, Jesús vino a mostrar lo que es el Padre, ¿cierto? Entonces, cuando viene el Padre, por eso la ley ya no cuenta, porque es como si llegara el Padre y el pedagogo siguiera ejerciendo autoridad sobre los niños, pues no tiene lógica, ¿cierto? Esa parte queda clara, ¿cierto? Entonces, mire que evangelio como todos, pues, tiene cosas muy profundas, mire. Viendo a la muchedumbre, ¿no? Jesús es un Dios que ve, es un Dios que se fija, ¿no? Viendo a la muchedumbre, pero Jesús está viendo, Jesús está viendo a la muchedumbre. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús ve con ojos de hombre naturalmente, pero él también tiene la mirada de Dios, porque es verdadero Dios, verdadero hombre, ¿cierto? Entonces, él viendo la muchedumbre, la está viendo es con compasión, con misericordia, ¿cierto? Entonces, viendo a la muchedumbre, subió al monte. Ya en un encuentro anterior, antes de empezar la pandemia, habíamos visto los montes de Mateo, ¿cierto? En el Evangelio de Mateo se nombran muchos montes, hay que tener presente eso, ¿cierto? Subió al monte, todo tiene su significado. Subir al monte es ponerse en contacto con la eternidad, con lo trascendente, ¿cierto? Con lo celestial. Subió al monte y se sentó. Cuando la persona se sienta, está demostrando su dignidad de maestro, porque se sienta es para enseñar. De pronto esto lo vemos en la Eucaristía todos los días, ¿no? Por lo general, los altares debieran de tener 3 gradas. 3 gradas. O sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el sacerdote que es la persona, que es Cristo en la misa, ¿cierto? In persona Christi Capite se llama. El sacerdote sube esas 3 gradas como subiendo al monte. Y el sacerdote se sienta en la sede, en la silla, ¿sí? Para empezar su enseñanza, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso dice, viendo a la muchedumbre, dice que el sacerdote llega y mira a la muchedumbre, ¿cierto? Y la saluda, y el saludo sacerdotal. Entonces, acuérdense del Salmo, ¿quién puede subir al monte del Señor? El hombre de manos puras, el hombre, ¿cierto? El hombre bueno, en fin. Ese es Jesús. Y solo Jesús subía al monte, porque es que solo Jesús celebra, Jesús es el único liturgo. Entonces subió al monte, vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sentarse es mostrar su dignidad de maestro para enseñar. Sus discípulos se le acercaron, ¿no? Fíjese que él vio a la muchedumbre, pero me llama la atención que él vio la muchedumbre y no se quedó con la muchedumbre, ¿no? El discurso que Jesús va a dar ahorita, él sabe que es un discurso celestial, entonces no es una novedad, no es una ideología. Sí, y en las muchedumbres hay mucha gente por curiosidad, por novelería, y Jesús no es de novelería, Jesús no es de... Entonces por eso subió al monte y los discípulos fueron los que se le acercaron, ¿cierto? En algunas Biblias dice, y abrió la boca y se puso a enseñarle, ¿cierto? Acá en la de Jerusalén dice, entonces tomando la palabra les enseñaba así, ¿no? Entonces, abrir la boca, es decir, hay 2 formas de mirar, con los ojos de Dios y los ojos de hombre, ¿cierto? La mirada humana, pues uno está mirando cosas de la tierra, cuando uno mira con los ojos de Dios, está viendo las cosas celestiales.
Igualmente cuando abre la boca, ¿no? En el caso de Jesús, quien le abría la boca era el Espíritu Santo, y con las fuerzas del Espíritu Santo él articulaba la boca, o sea que todo el discurso de él eran fuerzas del Espíritu Santo que salían por su boca, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empieza su discurso, ¿no? Las bienaventuranzas. Me preguntaba, bueno, ¿qué imagen puedo emplear para que esto quede bien pedagógico, ¿no? Entonces el Espíritu Santo me inspiró una imagen, una figura. ¿Cuál? La de un sándwich. Y vamos a llamar a esta figura el sándwich de Dios. El sándwich de Dios. ¿Por qué el sándwich de Dios? Porque si ustedes se dieron cuenta cuando leímos el Evangelio, y ahorita vamos a volver pues a leerlo, se dieron cuenta que la primera y la octava bienaventuranza son iguales. Miren, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si miramos la octava, en el versículo 10, la octava bienaventuranza dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces sí, que son iguales, la primera y la octava. Y entre esas dos están las restantes, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo el sándwich de Dios, ¿no? Acuérdense que un sándwich son dos caras de pan, y en el centro va la carne, la ensalada, la salsa, ¿cierto? Entonces, la primera bienaventuranza es un pan, y la segunda, la otra parte del pan. Pero no es cualquier pan. Es un pan bajado ¿de dónde? Sí, es un pan de vida. Es un pan de vida, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Bueno, entonces empecemos a hablar de estas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acuérdate que espíritu se relaciona con viento, con el ruah. Ruah es viento, ¿no es cierto? Pero así como decíamos que es muy diferente hablar con la boca de Dios que con la boca de los hombres, que era muy diferente la mirada de Dios a la mirada de los hombres, igual, es muy diferente el aliento de Dios al aliento de los hombres. O sea, el viento de Dios es un viento muy diferente al viento humano, porque el viento humano lo que hace, el viento terrenal lo que hace es hinchar. Por ejemplo, un globo, si le meto aire, el globo se hincha y se eleva, pero ante el mejor pinchacito se desinfla otra vez. O sea que es un viento que hincha, el viento humano, o sea, el aliento humano. El aliento de Dios, que también es un viento, que es ruah, el ruah, ¿cierto? Pues es muy diferente. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu son aquellos que no están llenos de aire humano. Porque cuando uno se llena de aires humanos, ¿cuáles son los aires humanos? La soberbia, el orgullo, el amor propio, las vanidades. Eso es lo que lo infla a uno. Eso es lo que lo infla a uno como un sapo y lo pone a punto de reventarse, la vanagloria, ¿cierto? Bueno, no, cuando uno se llena de las cosas de Dios es muy diferente. Entonces, esos son los bienaventurados por tener pobres de espíritu, o sea, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Queda claro esta primera, cierto? Bueno, entonces, esa es la primera, digamos, la cara del sándwich, el primer pan, ¿cierto? La primera parte. Vamos para la siguiente, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Los mansos son las personas que no quieren ganar disputas en la tierra, porque parece ser que el que gana en la tierra pierde en el cielo. Yo me pongo a pelear contigo y te gano. Gané en la tierra, pero estoy perdiendo en el cielo. ¿Sí? Entonces, acuérdense del Evangelio. Si alguien te pide prestar la túnica, regálesela o dale la capa. Si alguien te pide prestado, dale y no le cobre. Si alguien te pega, presenta la otra mejilla. A todo el que le pida prestado, dale. ¿Sí me entiendes? Esos son los mansos. Los que no están buscando disputas en la tierra, sino que se está preocupando es cómo llegar
cómo llegar al cielo, ¿cierto? Bien, acuerda que estamos el sándwich, ya tenemos la primera cara del pan, que es la primera bienaventuranza, le estamos metiendo el relleno al sándwich, ¿de acuerdo? Para comerlo, eso es para comerlo. Y en la Biblia, comer quiere decir creer. Comer es creer. No hay que Ezequiel dice, cómete el rollo. Y cuando hay una conversación entre los muchachos, el uno le dice al otro, vos comiste de esa, vos le comiste cuento, o sea, le creíste, ¿de acuerdo? O sea, comer es creer. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. A ver, las personas lloran cuando pierden alguna cosa, pero digamos que hay un llanto divino. La persona llora cuando se ve lejos de los bienes eternos. Entonces, esas personas que lloran porque se ven lejos de los bienes eternos son consolados, serán consolados, ¿de acuerdo? ¿Con qué? Con auxilios del cielo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de justicia. Acuérdate que en la Biblia justicia es el equilibrio, ¿no? Es decir, darle a Dios lo que es de Dios y al prójimo lo que es del prójimo. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre, acuérdate que Jesús, al que tiene hambre y sed de justicia, como comida le da su alimento. ¿Cuál es el alimento de Jesús? Cuando él dijo, yo tengo un alimento mejor. Cuando le dijo, maestro, come algo. Y él dice, yo tengo un alimento mejor. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, los que tienen hambre y sed de justicia les da ese alimento celestial, que es la voluntad de Dios. Es el alimento de los alimentos. En el Padre Nuestro pedimos 3 panes. Primero, el pan de la divina voluntad, que hacer la voluntad de Dios, que cuando hacemos la voluntad de Dios estamos en perfecta comunión con Dios. Segundo, el pan eucarístico. Y tercero, los panes necesarios para nuestra vida, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. A los que tienen sed de justicia les da esa agua que va a formar una fuente en su interior y que va a manar agua eternamente, para la vida eterna, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense del diálogo de Jesús con la samaritana, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sí, porque ellos serán saciados, ¿cierto? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues los misericordiosos son los que imitan a Jesús cuando Jesús cargó la cruz. ¿Qué es ser misericordioso? Echarse a cuestas las dificultades, las miserias y las carencias de los demás, ¿cierto? ¿No? Cuando yo tengo algo contra alguien y lo perdono de corazón, un perdón perfecto, porque con la ayuda de Dios se puede hablar de perdón de olvido. Eso es tener misericordia, ¿de acuerdo? Pues al que tenga misericordia se le va a dar mucha misericordia. Acuérdense del siervo ese misericordioso que Dios lo perdonó y después él salió y encuelló a otro que le debía una cantidad insignificante. ¿De acuerdo? Muy bien. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que no deja ver a Dios es un ojo sucio. Y al ojo lo limpia la fe, al ojo lo limpia la paz. ¿De acuerdo? ¿No? Al ojo lo limpia la paz. Bienaventurados los limpios de corazón es tener esa limpieza en orden a 3 cosas. Primero, en la castidad. El limpio de corazón es una persona casta. Segundo, en la fe. La persona que tiene una fe limpia es limpia de corazón. Una persona que solo cree en Dios, no más. Pero si yo vengo a misa y después voy a hacerme adivinar las cartas, pues es una fe muy sucia. O si yo tengo amuletos. Por ejemplo, si yo me cuelgo el cristico porque me va a ir bien, me pasa como a los israelitas que se fueron a la guerra y perdieron. Y se llevaron el arca y les fue peor. No, a Dios no se puede ver como un amuleto. Entonces la fe. Y el tercer orden es la caridad, el amor. Entonces los limpios de corazón son los que son limpios en base a esos 3 órdenes. La castidad, la fe y la caridad, ¿de acuerdo? Ellos verán a Dios. Bueno, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? La paz es el ancla del alma. La paz es el ancla del alma. El alma está turbulenta mientras está para allá y para acá.
pero cuando el alma encuentra la paz, quedó anclada, ¿no? Pero en la verdadera paz, la paz es la de Dios, Sí, claro. la paz, no la paz de los La paz hombres. de que ¿Sí? Por ejemplo, la paz que firmó Juan Manuel Santos, esa paz no es una paz verdadera, una paz falsa. Esa es él firmó con una tensa calma, porque no la firmó en orden a Dios. Tan así es que cuando la firmaron, en vez de hacer una Eucaristía, hicieron un rito pagano ahí con unos chamanes y unos brujos, ¿se acuerdan? ¿Sí ve? O sea que no, esa paz, pues no firmó ninguna paz, él firmó fue ahí una tensa calma, un contrato ahí con intereses personales, ¿de acuerdo? O si no, hubiera hecho una Eucaristía, no sé. fue en los términos. Pero sí se acuerdan que hizo un rito pagano ahí con unos chamanes y bueno, en fin. Pues si eso está grabado, eso se puede ver, ¿no es cierto? Bueno, entonces venimos a la octava. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ya colocamos la otra cara del pan, nos quedó el sándwich armado. Vamos a echarle las salsas. ¿Cuál es la salsa? El amor que le coloquemos a esto. La fe, el entusiasmo, las ganas de adherirnos a Cristo realmente, ¿no? Muy bien. Me llama mucho la atención San Agustín. Yo nunca lo hubiera podido ver así, pero San Agustín lo vio y vengo a comentárselos. San Agustín armonizó las 7 bienaventuranzas con los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces vamos en nuestras Biblias a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a Isaías capítulo 11. Me pareció fantástico esto. Al fin y al cabo, por eso es tan bueno ver el Evangelio a la luz de las 3 fuentes de la revelación, de las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, que es la tradición apostólica. Isaías capítulo 11. ¿Cómo? Isaías capítulo 11. Desde el versículo 1 en adelante. ¿Cómo, mijo? ¿Cómo? Sí. Entonces fíjese, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén habla del descendiente de David. ¿Quién es el descendiente de David? Cristo, ¿cierto? En otras Biblias dice de otra manera. Bueno, se preguntará, vamos a leer esta parte de Isaías para leer lo que comenta San Agustín, que me pareció hermosísimo. ¿De acuerdo? Ya estamos todos en la Biblia en Isaías, ¿cierto? Isaías 6:35. Isaías capítulo 11. Sí, ¿ya lo encontraste, Arnoldo? Bueno, voy a leer. Desde el versículo 1, voy a leer. Dará un vástago el tronco de Yesé. Un retoño de sus raíces brotará. Es obvio que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. ¿Cuál es el Espíritu de Yahvé? El Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces mire que ahí empieza a numerar los 7 dones del Espíritu Santo. Mire que ahí empieza a nombrar los 7 dones. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. En el que reposa el Espíritu de Yahvé, o sea, el Espíritu de Dios, está reposando el Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Ahí están los 7 dones del Espíritu Santo. Inteligencia. Espíritu de consejo. Fortaleza. Espíritu de ciencia. Espíritu de temor de Yahvé, ¿no? Y acuérdese que ese último don se dobló para sacar el 7º, que es la piedad, espíritu de piedad, ¿de acuerdo? Ok, bueno, me interesaba mucho que viéramos esta parte, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí voy a abordar. Bueno, entonces, acá repasemos en este capítulo 11 cuál es el primer don que nombra. ¿Cuál es el primer don que nombra? Sabiduría. Y el último pues lo insinúa, que es piedad, porque es el desdoblamiento cuando dobla el de temor de Dios, y viene la piedad para contar los 7, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
¿Y cuál fue la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque entonces, ¿qué va a hacer San Agustín? San Agustín va a empezar por el último don del Espíritu Santo, o sea, por la piedad, y lo va a armonizar con la primera bienaventuranza, como al contrario. ¿Por qué lo va a hacer así? ¿Por qué lo va a hacer así? Porque en Isaías está mostrando que el Señor va a bajar desde lo más alto a lo más bajo, a lo más humilde. Entonces por eso empieza al revés, ¿de acuerdo? El Señor va a bajar de lo más alto a lo más humilde. ¿Para qué? Para que lo más humilde que son ¿quiénes son? ¿Qué es lo más humilde? Los pobres de espíritu, suban a lo más alto. ¿Sí me hago entender? Qué hermoso eso. ¿Sí? Entonces, en la primera y en la octava es donde se nombra el reino de los cielos, ya lo miramos, ¿cierto? 7 bienaventuranzas son las que perfeccionan, ojo, 7 bienaventuranzas son las que perfeccionan. La octava, que viene a ser repetición de la primera, clarifica, o sea, está clarificando el asunto y demuestra lo más perfecto. Porque por estos grados, o sea, hablando por la primera, segunda, tercera, por estos grados se perfeccionan las demás, ¿no? Entonces, debemos fijarnos atentamente en el número de estas sentencias, o sea, estas bienaventuranzas. En estos 7 grados, o sea, las 7 bienaventuranzas, es muy importante que observemos la obra sectiforme del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra sectiforme del Espíritu Santo? Pues los 7 dones, ¿de acuerdo? Observemos esos 7 dones del Espíritu Santo que describe Isaías, ¿cierto? Pero aquel empieza por lo más alto, ¿no? Empieza por lo más alto. ¿Cuál es? Los que van a heredar el reino de los cielos, ¿cierto? Y este por lo más bajo. O sea, en Isaías empieza por lo más bajo, por la piedad, y en las bienaventuranzas por lo más alto, para mostrar que en Isaías el Señor desciende de lo más alto, ¿no? O sea, lo divino desciende a lo más bajo, a lo humano, para que lo más bajo, que es lo humano, ascienda a lo divino. Es viceversa. Sí, exactamente. Por eso Cristo es el punto de encuentro. Cristo es el punto de encuentro del rostro humano de Dios cuando desciende y del rostro divino del hombre cuando asciende. ¿Queda claro, cierto? Muy bien. Bueno, eso está claro. Bueno, en la primera, en estos casos, ¿sabes? La primera es el temor, ¿no? Es el temor que conviene a los humildes, ¿no? De quien se dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Esto es, no los que saben cosas elevadas, sino los que temen. Temer a Dios ya es una bienaventuranza, ¿no? Una bienaventuranza que un don del Espíritu Santo nos ayuda a conseguirlo, ¿de acuerdo? La segunda es la piedad. La piedad, ojo. La segunda es la piedad que conviene a los mansos. Los mansos, acuérdense que los mansos son los que no quieren ganar disputas en la tierra, porque el que gana en la tierra pierde en el cielo. Entonces, la segunda es la piedad que conviene a los mansos, porque el que busca piadosamente honra, no reprende, no resiste, lo cual es hacerse manso. Entonces, fíjese que esa bienaventuranza, ¿no? Para ser manso es una bienaventuranza, ser manso, se consigue con la ayuda de ¿qué? De la piedad. Sí, va siendo claro el discurso de San Agustín. Esto no es mío, esto es de San Agustín. ¿De acuerdo? Muy bien. La tercera es la ciencia. O sea, la ciencia. Fíjense que en Isaías estamos ascendiendo, empezamos por lo último, vamos ascendiendo hasta llegar a la primera. La tercera es la ciencia, que conviene a los que lloran. Acuérdense de la tercera bienaventuranza, que son bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, ¿cierto? Entonces, es la ciencia, ¿no? La que conviene a los que lloran, ¿no?
los que aprendieron por qué males han sido oprimidos, ¿no? Los que aprendieron por qué males han sido oprimidos, siendo así que pedían los bienes. Almas que piden los bienes y les lleguen males. Por ejemplo, querían tener a su mamá mucho tiempo con ellos y la mamá se fue a una temprana edad y lloran. Es un llanto sincero, es un llanto, un amoroso llanto. ¿Cómo no va a ser un llanto bueno llorar por la mamá? ¿Sí? Bueno, o cuando alguien no puede ir a misa y llora de dolor por no poder ir a misa, le ofrece ese dolor a Dios, es un llanto divino. En cambio, cuando uno llora porque no puede ir al banco, es un llanto humano, ¿cierto? Es claro, ¿cierto? Bueno, la cuarta es la fortaleza. Fíjese que la cuarta es la fortaleza que conviene a los que tienen hambre y sed. Aquellos que tienen hambre y sed, con la ayuda de ese don de la fortaleza, porque deseando la alegría, sufren por los verdaderos bienes, deseando separarse de los bienes terrenos. Es decir, estos son los que ya no encuentran ningún estímulo en los bienes terrenales y aspiran a los bienes celestiales, como dice San Pablo, ya que son ciudadanos del cielo, aspiren a los bienes de arriba, ¿cierto? Y tiendan siempre hacia el cielo. Por eso hay que hacer más énfasis en trabajar por el reino de los cielos que trabajar por la tierra, porque es que en la tierra vamos a estar un momentico, aquí nos vamos a quedar. Nuestra patria es el cielo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Nuestra patria es el cielo. Repito, la cuarta es la fortaleza, que conviene a los que tienen hambre y sed. ¿Hambre y sed de qué? De justicia. Porque deseando la alegría, sufren por los verdaderos bienes, ¿no? O sea, los bienes eternos pues no se consiguen tan fácilmente como los bienes de la tierra, ¿cierto? ¿Sí ven? Deseando separarse de esos bienes materiales terrenos, porque siempre se aspiran a los de arriba, ¿cierto? Mire pues cómo en Isaías estamos ascendiendo, empezamos por lo último, vamos ascendiendo. La quinta es el consejo. Y conviene a los misericordiosos, porque es el único remedio para librarse de tantos males. Perdonar a unos y dar a otros. Claro, ahí está la misericordia. Perdonar a unos y dar a otros. Fíjense que las bienaventuranzas cada vez nos hacen parecer más a Dios, porque la forma principal que tiene Dios de demostrar su poder es en el perdón y en la misericordia, ¿de acuerdo? Bueno, la sexta es el entendimiento, y conviene a los limpios de corazón, ¿no? La sexta es el entendimiento y conviene a los limpios de corazón, los cuales, una vez limpios, cuando se limpia el corazón, el ojo ve lo que el ojo no pudo ver. ¿Se acuerdan de esa lectura? Lo que el ojo vio y lo que el oído no oyó. Entonces aquí está, repito, la sexta es el entendimiento y conviene a los limpios de corazón, los cuales, una vez limpio el ojo, pueden ver lo que el ojo no vio. Acuérdense que el ojo se limpia cuando tenemos una fe limpia, una caridad limpia y una castidad limpia. Vamos ya entonces a la principal, ¿no? La séptima es la sabiduría. La sabiduría es la principal para Isaías, y acá la damos de última porque invertimos, ¿cierto? Pues a San Agustín lo hizo así, inspirado por el Espíritu Santo. La séptima es la sabiduría, que conviene a los pacíficos. La séptima es la sabiduría que conviene a los pacíficos. Miren la forma tan bella de San Agustín de armonizar, y esa luz tan grande, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido, de armonizar los 7 dones del Espíritu Santo con las 7 bienaventuranzas. Como quien dice pues, con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que son sus dones, vamos a vivir las bienaventuranzas en su plenitud. Y acuerde de que Jesús, cuando abría la boca, se la abría al Espíritu Santo, y por la fuerza del Espíritu Santo movía la mandíbula. Entonces la séptima es la sabiduría, que conviene a los pacíficos, en los cuales ninguna disposición es rebelde.
en los cuales ninguna disposición es rebelde, sino que obedece al Espíritu. Los pacíficos en todo le obedecen al Espíritu, ¿no? Entonces, en los pacíficos es bueno anotar lo siguiente: en los pacíficos, su interior no lo mueven las criaturas y las circunstancias, sino que el interior de los pacíficos los mueve Dios. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿quién mueve tu interior? ¿Dios o las criaturas? ¿Quiere que le repita, mi hijo? ¿Cuál? ¿La séptima? ¿Cómo? ¿Ella qué? En los pacíficos no lo mueven las criaturas. A ver, en los pacíficos su interior no lo mueven las criaturas y las circunstancias, sino que en los pacíficos su interior lo mueve Dios. Uno le pregunta a toda persona, ¿quién mueve tu interior? ¿Dios o las criaturas? Y todo el mundo dice, Dios. Ojalá fuera así. Entonces yo me pregunto, ¿quién hace que en nuestro interior pasemos de un estado de reposo a un estado de ira? ¿Dios o las criaturas? No, las criaturas. Hablando vulgarmente, ¿quién nos saca la piedra? ¿Dios o las criaturas? No, las criaturas o Satanás. Ok. Entonces, en los pacíficos no, son un remanso de paz. Los pueden insultar, los pueden agredir. El pacífico vive en la voluntad de Dios, y hasta ni los castigos lo asustan, porque en todo es la voluntad de Dios. No es que esa era la queja de los santos decían, ay Jesús, como estaba sufriendo de bueno y me quitaste de sufrimiento. Esa es la queja de los santos. En cambio la queja de Dios es por un demuela, pues uno está muriendo y, bueno. Un solo premio, que es el reino de los cielos, se designa de varias maneras. Las bienaventuranzas todas hablan del reino de los cielos, del premio. ¿Cuál es ese premio? El reino de los cielos. Ese es el denario, ¿de acuerdo? De los trabajadores de la viña. Un solo premio es el reino de los cielos, pero se designa de varias maneras, ¿cierto? Vea, en el primero, en la primera bienaventuranza está colocado el reino de los cielos, que es el principio de la sabiduría perfecta. El reino de los cielos es el principio de la sabiduría perfecta. Entonces, mire, el reino de los cielos, Cristo bajó ¿a qué? Entre muchas cosas a las que bajó. ¿Él bajó a qué? Él bajó a inaugurar el reino de los cielos en la tierra. Y mediante este éxodo del nuevo pueblo de Dios, que es el último éxodo, nos va a llevar a la tierra prometida, que ya no es un pedazo de tierra en la tierra, sino en el mismísimo cielo. Entonces son dos puntos que tenemos que unir, ese éxodo. Son dos puntos que tenemos que unir. Ese primer punto está en el numeral 541 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 541, vamos a leerlo. ¿Huguito no trajo catecismo? Bueno. Numeral 541 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el blanco 182, en nosotros puede ser 184, 183 por ahí. 541. Bueno. En Isaías decíamos que Dios baja de lo más alto. 41. Dice, esperemos que María Luisa llegue. Bueno, entonces vea, voy a leerle. Dice en el catecismo, el reino de los cielos está cerca. Entonces voy a leerles. Esta es una cita de Marcos 1:15, ¿cierto? Dice, después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea. Acuérdese que el esquema de los sinópticos es igual. Pasa la introducción, o sea, nacimiento e infancia de Cristo y tentaciones en el desierto y demás. Y después de las tentaciones viene el bautismo de Jesús y termina la introducción y viene el ministerio público que empieza en Galilea.
Entonces, después de que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, es decir, el Evangelio. Mire cómo lo proclamaba, decía: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿De cuál tiempo está hablando? ¿Que se cumplió? Pues el tiempo de los preparativos. Ya terminaron los preparativos, las figuras, las prefiguraciones, los ensayos, todo el Antiguo Testamento, digamos, de una forma catequística podríamos decirlo, que todo el Antiguo Testamento son prefiguraciones, son figuras, son preparativos. ¿Para qué? Para la encarnación del Verbo, o sea, para la realización del acto. Todo el Antiguo Testamento son los preparativos, ¿no? Y ya el Nuevo Testamento es la realización del acto. ¿Quién realiza ese acto? Jesús, en misión conjunta con el Espíritu Santo. Entonces, dice, el tiempo se ha cumplido, o sea, el tiempo de los preparativos, ¿cierto? Y el reino de Dios está cerca. Convertíos, o sea, cambien la forma de pensar. La conversión es metanoia, o sea, cambiar de mente, de mentalidad, de manera de pensar. Convertíos y creed en la buena nueva. Creed en la buena nueva. En la Biblia, creer, ¿no?, es comer, ¿no? Marcos 1:15, ¿de acuerdo? Bueno, ahí queda la cita de Marcos que está muy clara, ¿cierto? Vea cómo sigue. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, ¿no? Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo solo vino a hacer una sola cosa. ¿Cuál? La voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Esa es la voluntad del Padre. Elevar a todos los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo, ¿no? Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Es muy importante esto, ¿no? Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Argentina hicieron una iglesia, la iglesia maraudiana, y le rezan el Padre Nuestro a Maradona. Bueno, ya por ahí tengo una noticia de hoy, de una papolatría enfermiza. Al Papa no se debe idolatrar, y ya sacaron un credo al Papa. ¿Sí lo viste? Ahorita los mando al WhatsApp. Un credo al Papa, eso es papolatría, eso es pecado, porque yo solo tengo que creer ese del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo no debo creer en otro hombre. El Papa es un hombre, el Papa no tiene alas. Entonces, aquí lo está diciendo muy claro. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. ¿Queda claro o no queda claro? Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? Fíjense que después de esta cita, Jesús empieza a llamar a los apóstoles, y en los apóstoles ve a todos los futuros hijos de la iglesia. Entonces empieza a formar el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, y Jesús, como el nuevo Moisés, empieza ese éxodo, ¿no? Que nos va a conducir al cielo, a la tierra prometida, al cielo. Entonces, vamos al numeral 664, porque allá nuestro punto de llegada, numeral 664. Numeral 664. Cuando Daniel tuvo esa visión, vio a Jesús, vio a la Trinidad y nos vio a todos nosotros. Ok, numeral 664. ¿Ya llegaste, Arnoldo? Bueno, ya estamos todos, numeral 664. Sentarse a la derecha del Padre, okay. Y la inauguración del reino de Dios. 664, esa es la página 226 por ahí, más o menos, numeral 664. Por ahí 226.
sentarse a la derecha del Padre significa Ya. la inauguración del reino del Mesías. Tranquila, María Luisa, la esperamos, no te preocupes. Bueno, numeral 664. No perdamos de vista el 541. En el 541 es como empieza la cuestión acá en la tierra, la cuestión del reino de los cielos, ¿de acuerdo? ¿Sí ven? Y en el numeral 664 nuestro punto de llegada, nuestro punto final, nuestra meta final. Dice, sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, ojo, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. ¿Dónde? Está hablando en pasado. ¿Dónde le sirvieron? En ese éxodo acá en la tierra que empezó en el numeral 541. ¿De acuerdo? ¿Ok? Con esa cita de Marcos, cuando Jesús empezó a llamar a los discípulos, le sirvieron, ¿no? Y esa cola que trae detrás, que se llama su cuerpo místico, es la iglesia. ¿De acuerdo? Es la iglesia. Esa cola que llega detrás, esa cola, cada alma es una luz, una estrella. Por eso se está cumpliendo las promesas hechas a Abraham. Dios dice a Abraham, porque Abraham le dice, Dios, ¿y si se van a cumplir esas promesas? Abraham como que le reclama a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Sal afuera y mira para el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Y las estrellas están en el cielo. Y es la descendencia. O sea, que nosotros vamos para el cielo, pues queriendo Dios. Es claro, ¿cierto? ¿Sí? O sea, en nosotros se cumplen las promesas hechas a Abraham, ¿de acuerdo? Entonces, sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron y le seguirán sirviendo. ¿Cierto? Su imperio es un imperio eterno. Su imperio es un imperio eterno. Mire, la iglesia que empezó hace 2000 años, nada va a acabarla, ni nadie va a acabarla. ¿Va a tener una tribulación? Sí, la va a tener. ¿Que se va a reducir? Sí, se va a reducir. ¿Sí? Pero la iglesia va a llegar finalmente a su destino según la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Su reino no será destruido jamás, ni en la tierra ni en el cielo. Daniel 7:14. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esta parte? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a rematar la quinta, la séptima, bueno. Entonces vamos a rematar, bueno. Vamos a hacer un resumen entonces. ¿A qué le supo ese sándwich? ¿Ah? Oiga, qué sándwich tan bueno. Ah, bueno. Entonces vean, en el primero está colocado el reino de los cielos, que es el principio de la sabiduría perfecta. Salmo 110, versículo 10. ¿No? A los mansos se concede la herencia del reino de los cielos como testamento de un padre hacia los que buscan con piedad. A los que lloran se les ofrece consuelo, como conociendo lo que han perdido y en qué cosas han tomado parte. ¿De acuerdo? Esto es un resumen. ¿De acuerdo? A los que temen, a los que tienen hambre, se les ofrece saciedad como premio que alienta a trabajar por la eterna salvación, ¿cierto? A los misericordiosos se les ofrece misericordia, porque usan del mayor consejo para que se les ofrezca lo que ellos ofrecen. El misericordioso ofrece misericordia, o sea que a ellos se les va a ofrecer misericordia. A los limpios de corazón la facultad de ver a Dios,
como a los que tienen ojo limpio para entender las cosas eternas. A los pacíficos se les concede la semejanza de Dios. Mire, a los pacíficos se les concede la semejanza de Dios porque los pacíficos encuentran la paz no como la paz que da el mundo, sino como la paz que viene de Dios. Por eso en la Eucaristía decimos, ¿cómo decimos en la Eucaristía para la paz? Deuteronomio 7. No como la da el mundo, ¿no? Por eso no mires nuestros pecados. No mire nuestros pecados. Ojo a esa parte. No mire nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. ¿Qué quiere decir hasta ahí? Que Jesús no se avergonzó de nosotros. ¿Por qué? Porque esa cola que trae detrás, todos nosotros, que es la iglesia, somos unos pecadores, ¿no? Entonces Jesús no se avergonzó de nosotros, para que nosotros no nos avergoncemos de Jesús. Pero ¿cuántas veces nos da vergüenza, ¿no? Pronunciar en público el nombre de Jesús? ¿O cuántas veces nos da mostrárselo a los demás? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos da vergüenza? ¿Cuántas veces nos da vergüenza que nos vean hablando de Dios, que nos vean mostrando a Jesús? ¿Sí? Nicodemos dibuja muy bien al cristiano vergonzante, porque por pena y por miedo con el Sanedrín fue a ver a Jesús de noche. Creía en Jesús, pero no se atrevía a ir de día porque lo veían. El cristiano vergonzante, que no se atreve a hacer comentarios de Dios en público, ¿de acuerdo? Entonces Jesús se la jugó. Jesús no se avergonzó de nosotros para que nosotros no nos avergoncemos de Jesús. Entonces, y conforme a tu palabra, concédenos la paz. El que encuentra la paz, ¿no?, que anida en cada palabra de Dios, tiene una paz perfecta. Una paz fuera de Dios es una tensa calma, ¿de acuerdo? Muy bien. A los limpios, bueno, a los pacíficos se les concede ser semejante a Dios. Todas estas cosas pueden cumplirse en esta vida. Todas estas cosas pueden cumplirse en esta vida. ¿Por qué? Porque pueden cumplirse todas estas cosas, las bienaventuranzas en nosotros, porque tenemos los auxilios del Espíritu Santo, los 7 dones, y cada don nos ayuda a un manejo perfecto de una bienaventuranza. Ahora, ser perfecto no es una opción, es una orden, un mandato. Ser perfectos porque mi Padre Celestial es perfecto. ¿De acuerdo? Así como sabemos que si cumplimos, así como sabemos que se cumplieron en los apóstoles. En los apóstoles se cumplieron y ellos eran hombres también, ¿de acuerdo? Porque lo que se ofrece después de esta vida no puede explicarse con palabras. O sea, los premios que nos esperan en el cielo no hay palabras para describirlos, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las bienaventuranzas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí. Bueno, entonces terminemos con una oración. A ver, nosotros sabemos que Jesús es el camino que nos lleva al Padre, ¿de acuerdo? Pero todo camino está bien señalizado. Entonces, esa carretera al Padre que se llama Cristo, las señalizaciones son perfectas. ¿Por qué? Porque las señalizaciones son las bienaventuranzas. Mire qué camino tan perfecto. El camino es Cristo. Y las señales de tránsito ahí, las señalizaciones son las bienaventuranzas. Entonces, Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta noche te suplicamos que nunca nos falte tu Santo Espíritu, para que con la ayuda de sus 7 dones podamos vivir hasta las últimas consecuencias, cada una de las santas bienaventuranzas que tu Hijo, que como un derroche de misericordia nos predicó en el Sermón del Monte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por venir. Los que quieran repasar el encuentro, voy a subirlo, pueden verlo. Acuérdense, ¿cómo dice nuestra antífona? ¿Cómo dice la antífona? Bueno, muy bien, vea, en vano nos cansamos poniéndonos tapabocas, usando gel, distanciamiento social, si no pedimos la protección del que verdaderamente puede protegernos, ¿sí? Hay que obedecer al protocolo civil y hay que obedecer al protocolo de Dios, que es a tiempo y a destiempo, protégeme Señor, que me refugio en ti. No solo de este virus, sino de mucho virus doctrinal y espiritual que está circulando en los aires. Dios los bendiga. Saludos a sus familias.